Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, son las 7 de la mañana con 1 minuto, hoy es 29 de abril, viernes previo a un nuevo feriado en el país, el feriado del 1 de mayo. No habrá rebaja del IVA, por si acaso, en este feriado son 12 al año, los que ha dispuesto la ley de reforma tributaria que se aprobó en noviembre pasado. Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Milton. Amigos, buenos días. Bien, con bastante información para compartir en este viernes. Estamos cerrando prácticamente un mes, también con cifras altas que deja la delincuencia en la zona 8, básicamente en Guayaquil. Vamos a analizar ahora el tema de la Asamblea Nacional. Ayer, finalmente, luego de varios incidentes, se instaló la comisión ad hoc que evaluará a la presidenta Guadalupe Llori. Va a estar con nosotros uno de sus integrantes, la asambleísta Lucía Plasencia de Izquierda Democrática. Va a conversar sobre el trabajo de esta comisión más adelante. Y también nos va a acompañar en este espacio Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas, para hablar precisamente de seguridad, una nueva polémica abierta entre la autoridad QGEL de la provincia con la alcaldesa de Guayaquil. ¿Qué pasa también con el tema de las escuelas acá en la ciudad de Guayaquil que no podrán recibir a los niños de manera presencial, problemas en el registro civil, entre otros? Vamos a empezar con las noticias, Milton. Noticia esperada para la mayoría de ecuatorianos, sin duda la desescalada de las medidas anti-COVID después de más de 2 años. El Ecuador es un país libre de mascarillas. Así lo anunció ayer el presidente Guillermo Lasso, que dijo que a partir del día de ayer ya no es obligatorio el uso ni en lugares abiertos ni cerrados, y que esto de aquí responde a que de cada 100 pruebas que se hacen de COVID, solo 5 dan positivas en el país. Así es, el manejo de la pandemia ha sido exitoso por parte del gobierno. El plan de vacunación que ha avanzado rápidamente, sobre todo en el año 2021, y ahora con la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, deja unos buenos indicadores y se eliminaron 200 resoluciones restrictivas del día de ayer. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Desde hoy, en el Ecuador, dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el territorio nacional. Muchos se preguntan lo que hoy les voy a contestar. ¿Y cuál es la obra de este gobierno de 11 meses apenas? Esta es la obra de este gobierno, la defensa de la vida, salvar vidas, evitar muertes, que muchos ecuatorianos en este momento vivan felices en compañía de sus familiares, en compañía de sus parientes. Esta es la obra que ha permitido crear 350.000 nuevos empleos adecuados. Esta es la obra de 11 meses. A esta hora el municipio de Quito, el COE metropolitano de la capital, se reúne para tomar una decisión al respecto. Hubo ayer una información en la que decía el municipio de Quito que el uso de mascarillas es obligatorio en la capital. Lo decía después de que el presidente de la República anunció que se eliminaban las mascarillas tanto en lugares abiertos como cerrados. Sí, primero habían previsto la reunión para esta tarde. Estaba convocada en ese primer comunicado a las 4 de la tarde, pero publicaron después un nuevo anuncio diciendo que era hoy, como tú decías, Milton, ya a las 7 de la mañana deben estar empezando esa reunión en la que iban a analizar la situación específicamente epidemiológica del Distrito Metropolitano de Quito. Se prevé que a las 7:30 de la mañana haya un anuncio ya oficial por parte del municipio de Quito. Se supone que va a ser acogiendo la decisión del COE nacional. Estaremos pendientes de eso. Vamos ahora a comentar lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Bueno, y finalmente se reunió ya la comisión pluripartidista que quedó integrada para poder analizar, evaluar la gestión de Guadalupe Llori, y mantuvieron su primera sesión, que era más bien de designación de autoridades, entre ellos, pese a una falsa alarma de bomba que se generó la tarde de ayer en la Asamblea Nacional y que sí suspendió el resto de actividades. Así es, momentos caóticos se vivieron en la Asamblea Nacional, todo el personal tuvo que ser evacuado por la Policía Legislativa. Finalmente los asambleístas entraron casi a la fuerza, haciendo caso omiso a las disposiciones de la escolta legislativa,
Y finalmente, en medio del sonido permanente de la alarma antiincendios de la Asamblea Nacional, esta comisión se reunió, eligió sus autoridades y empezó el trabajo. Sí, decidieron que Pedro Zapata, el asambleísta del Partido Social Cristiano, sea el presidente de esa comisión y que Pamela Aguirre de UNES sea la vicepresidenta. Y esto generó el primer conflicto entre los 5 integrantes de la comisión, porque no estaban de acuerdo en que sean Partido Social Cristiano y UNES lo que encabecen, y tampoco algunos de ellos en que se elija vicepresidenta. Por último dijeron que haya solamente alguien como presidente, pero como te digo, esto fue un punto de encuentro y ya de confrontación entre los integrantes de la comisión evaluadora. Tiene hasta 35 días la comisión ad hoc para entregar su informe al Pleno de la Asamblea Nacional y para que la decisión de mantener o no a la presidenta Guadalupe Llori se haga pública y, claro, obviamente se someta a votación en la Asamblea Nacional en el Pleno. 7 y 6 de la mañana. Vamos con otro tema, sí. Sí, 7 y 6 de la mañana y decía que continúan las renuncias de ministros de gobierno. Ya habíamos anticipado la de Luis Hernández, la de Juan Carlos Bermeo como ministro de Energía. A eso se sumaron el día de ayer las de Bernardo Ordóñez como secretaria de Derechos Humanos, diciendo que ya no es compatible su trabajo con la actual línea del gobierno prácticamente, así lo dice en su carta de renuncia. Y también ayer fue notificado el presidente Lasso con la renuncia de Pedro Álava, ministro de Agricultura. Así es, una carta dura y frontal la de Bernarda Ordóñez para anunciar su salida del gabinete del presidente Lasso, a diferencia de otros ministros que básicamente lo que aducen son razones personales cuando dimiten al cargo. Ahí también hubo versiones encontradas porque el gobierno, con un comunicado de la tarde de ayer, emitido la tarde de ayer, dijo que las renuncias habían sido pedidas por el propio presidente de la República. En todo caso, 4 ministros en menos de una semana han dejado el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Sí, en el caso, como tú decías, Milton, de Bernardo Ordóñez, en la parte medular de su carta, ella decía que su decisión es motivada por la nueva visión planteada por el gobierno, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos. Así lo expresó quien fuera secretaria de Derechos Humanos hasta el día de ayer. Así es. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, el segundo ministro en 10 meses, el presidente Lasso también anunció su renuncia. Pedro Álava no se lo vio mucho en público, no se supo mucho de su accionar como titular de esta cartera de Estado. En todo caso, el presidente tiene la decisión de nombrar en las próximas horas a su reemplazo. Quien ya fue nombrado fue el nuevo ministro de Energía en reemplazo de Juan Carlos Bermeo. Él deja la Secretaría de Minas, era el viceministro de Minas hasta ayer y ya fue posesionado como nuevo ministro de Energía, el segundo ministro de Energía en casi el primer año del presidente Lasso. Sí, solo agregar que la salida de Pedro Álava como ministro de Agricultura se da en medio de problemas con el sector bananero. Queda eso pendiente, ¿no? Por la caída del precio del banano y los problemas que hay también de exportación, sobre todo tras la incursión de Rusia a Ucrania. Se da en medio de esas polémicas y de temas pendientes por resolver en ese sentido. Así es, solamente me olvidaba el tema del nombre del nuevo ministro de Energía, es Javier Vera. Vamos con otros temas, a comentarles que el ex contralor Carlos Polit se va a acoger a un juicio rápido en Estados Unidos. Se llegó a ese acuerdo, a esa decisión. Si bien es cierto, eso debería comenzar de manera inmediata, él se le ha dado un plazo hasta los primeros días de mayo para que pueda reunir pues la documentación que se requiere y hacer la tramitología necesaria antes de afrontar ese juicio. Así es, y se supone entonces que si es que hay un juicio rápido significa que el excontralor está colaborando con la justicia de los Estados Unidos para esclarecer todo el tema de lavado que se le está imputando y por el que podría enfrentar decenas de años de cárcel. Y alias Junior, finalmente Junior Roldán, líder de los choneros, ya no va a ir a su casa bajo arresto domiciliario, que era lo que se le había otorgado al darle este habeas corpus, porque un juez dejó sin efecto esta decisión, sino que más bien dijo va a ser trasladado a un hospital y posteriormente, una vez que se sane, se cure, mejore su salud, tendrá que regresar a la cárcel regional. Así es, va a regresar a la cárcel cuando sea trasladado al hospital, cuando todo el cuadro médico que presentó su defensa para argumentar el pedido de salida a su casa en el Triunfo, arregle, se solucione, se reciba un tratamiento, él nuevamente tendrá que del hospital ir a la cárcel. Veamos.
La noticia la dio a conocer este jueves la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El juez de Garantías Penitenciarias, Carlos Cedeño, decidió modificar el habeas corpus que fue concedido días atrás a Junior Roldán alias JR. Con esto, se suspendió su arresto domiciliario. En vista de un informe policial que determina que no es recomendable trasladar a Junior Roldán, justificando varios riesgos, Junior Roldán no será trasladado a su domicilio. El habeas corpus a JR fue concedido de manos del juez Pedro Moreira días atrás para que se atendieran quebrantos en su salud. Luego de esta polémica decisión, el magistrado ha sido cesado. El juez Cedeño ha señalado que en el Cantón El Triunfo no existe un hospital de nivel 3 que permita atender una emergencia en el caso de un quebranto de salud. Dicho hospital no cumple con los implementos necesarios para salvaguardar su integridad. La decisión del juez Cedeño es que alias JR sea trasladado al Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y luego de superados los problemas de salud, deberá regresar a la cárcel regional del Guayas. Tiene en este momento tanto el juez como su familia y como en su domicilio tiene la respectiva y suficiente personal de custodia para proteger su integridad física. Alias JR es uno de los líderes de la banda de los choneros y está recluido en la cárcel regional del Guayas desde el 2015. Sobre él pesan 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato y se lo acusa de la muerte de una familia en Los Ríos y además ha sido señalado en otros delitos como delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, daño al bien ajeno e intimidación. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 7:12 y el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, tendrá que presentarse la próxima semana en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Esta es parte de la disposición de su habeas corpus. Se supone que tiene que presentarse los lunes, pero como es un día feriado, será el martes cuando tenga que presentarse. Podrá hacerlo en cualquier momento en el horario de funciones de la Corte. Esto es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, así que ese día se espera que asista y cumpla con lo dispuesto tras haberle otorgado hace 20 días atrás este habeas corpus, que lo que fija es eso, previsión de salida del país, pero le permite movilizarse por el Ecuador libremente sin portar ningún dispositivo, ningún grillete electrónico. Claro, recordemos, como tú dices, el 11 de abril Jorge Glass dejó la cárcel, fue domingo, dejó la cárcel de La Tacunga y se dirigió a Guayaquil. ¿Qué más en este caso? No está conformado todavía el tribunal que conozca la apelación a la decisión del juez Moscoso, que a propósito fue suspendido por 90 días. El juez Moscoso de Manglar Alto fue quien otorgó el habeas corpus, pero fue suspendido no por ese caso, sino por otro anterior. Sí, quien lo está reemplazando, el juez Echeverría, pues tiene 200 temas que resolver, es lo que han dicho, y tiene que hacerlo por orden de llegada. Y el de Jorge Glass no sería el primero en ser evacuado, así que eso podría tomar algún tiempo más. Nacionales, más de 100 unidades educativas fiscales de Guayaquil están en mal estado, no tienen las condiciones para que sus estudiantes puedan regresar de manera presencial, lo que hace que permanezcan todavía en clases virtuales por un tiempo más, que no se ha podido todavía definir si será 1, 2, 3 meses más. Así es, el régimen Costa y Galápagos inicia clases este 6 de mayo. El régimen Costa inician 2.4 millones de estudiantes, de ellos 1,9 millones, el 82%, corresponden a instituciones educativas fiscales. En centros fiscomisionales se registra el 2.99%, 72,000 estudiantes. En colegios municipales, 3.800 estudiantes. Como tú dices, Liz, hay más de 100 escuelas que no están aptas para las clases. Por lo tanto, aunque sea obligatorio la presencialidad en las clases, van obligatoriamente muchos estudiantes a empezar clases de manera virtual. Lamentable, ¿no? Después de que se ha venido señalando todo este tiempo por parte de las autoridades de educación de lo que ha ocasionado el haberse tenido que adaptar a estas clases virtuales, lo que ha dejado en vacíos, lo que ha marcado una inequidad por los niños que sí pudieron recibirlas y quienes no, y todavía hay muchos de ellos que van a tener que seguir bajo esa modalidad. 7:21, vamos a otro tema y hablamos del Hospital Carlos Andrade Marín, que después del escándalo que provocó este comunicado por parte de los directivos pidiendo a los médicos que no se quejen de la falta de insumos y la falta de medicinas, ahora lo que hacen las autoridades es decir, sí, es lamentablemente una realidad que no hay cómo ocultarla.
Sí, eso es lo que dicen, ¿no? Y también reconocen que el desabastecimiento supera el 50%. Escuchemos lo que dijo la gerente de esta entidad hospitalaria, María José Flores. Y realmente nosotros estamos al tanto de todas las quejas o del malestar que tiene la población. Usted sabe que una planificación se la realiza con recursos. Yo no puedo planificar algo si yo no tengo el recurso para hacerlo. No fue con esa línea de tapar alguna información que creo que es de conocimiento de todos. Todos conocemos que en el sector salud muchas de las unidades se encuentran en desabastecimiento, tanto de insumos de medicamentos. Bueno, estamos a puertas de un feriado, 3 días de descanso y seguramente ya se comienza a registrar movimiento, personas que lo quieran aprovechar porque es también ya para la costa el cierre de temporada. Ya de aquí comienzan las clases y con eso ya entramos a una nueva etapa, Milton. Es el tercer feriado sin ningún tipo de restricción de movilidad después de la pandemia y es el primer feriado sin mascarillas, pero tenga cuidado, cuídese. Tienes razón en ese punto, sin mascarilla en lugares abiertos y cerrados. Vamos a hacer contacto con Luis Alfredo Zúñiga, él está en la terminal terrestre de Guayaquil para contarnos cuál es el movimiento de esta hora, si es que ya se comienza a sentir. Luis, adelante. Así es como están, muy buenos días. A esta hora me encuentro en el interior de la terminal terrestre de Guayaquil y es que en este punto ya se tienen algunos preparativos previo al feriado por el Día del Trabajo. Vamos a observar rápidamente cuál es el movimiento a esta hora de la mañana en este punto y mientras observamos este movimiento vamos a hablar con Clider Campos, subgerente de la terminal terrestre de Guayaquil. ¿Cómo están? Muy buenos días. A esta hora en vivo ya hay algunos preparativos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Sí, efectivamente, a pesar de que es un feriado relativamente corto, esperamos que aproximadamente unas 160.000 personas salgan desde la terminal terrestre de Guayaquil. ¿Se están preparando en el tema de seguridad y bioseguridad de algunas precauciones y operativos? Es correcto, limpieza y desinfección permanente de las unidades de transporte para seguridad de los usuarios. De igual manera tenemos personal que constantemente está monitoreando la terminal para brindar seguridad a los usuarios. Punto sin duda importante, ¿cuál va a ser el horario de atención en la terminal durante este feriado? ¿Y tienen previsto o calculado cuántos buses saldrían quizás diariamente de este punto? Bueno, el horario, la terminal terrestre de Guayaquil funciona 24 horas del día. La terminal terrestre municipal Pascuales estará operando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La cantidad de vehículos que aproximadamente saldrían serían de unos 3.000 a 3.500 vehículos por día. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchamos a Clider Campos, subgerente de la terminal terrestre de Guayaquil. Esa es la información y los preparativos para este feriado. Se esperan cerca de 160.000 pasajeros. Se tienen incluso ya cuáles serían quizás los principales destinos de los pasajeros que vengan a este punto. Entre estos están, por supuesto, Babahoyo, Manta, Milagro, Playas y Salinas. Sin duda, los consejos de siempre, seguir cuidándose para continuar con esta reactivación en el país. Esa es la información a esta hora de la mañana desde la terminal terrestre de Guayaquil. Continúan con más en estudios. Muy buenos días. Gracias, Luis Alfredo, por ese reporte donde veíamos, Milton, si te diste cuenta que las personas igual están todavía usando su mascarilla. ¿Tú vas a usar mascarilla todavía? En lugares cerrados todavía. ¿Y en los abiertos? ¿No? ¿Tú? Yo en los abiertos sí, en los cerrados no. ¿Qué tal? Milton Contreras. Vamos a ver qué pasa en el terminal de Quito. Ahí está Juan Miguel Rodríguez para contarnos si es que la gente ya empieza a movilizarse hoy viernes temprano. Hola, Juan Miguel. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, yo me he trasladado hasta el sur de la capital, exactamente a la terminal terrestre de Quitumbe, para contarles que a esta hora de la mañana se registra poca afluencia de personas para que puedan irse a los diferentes puntos del país. Nosotros pudimos conversar con uno de los choferes de las cooperativas, también estuvimos conversando con la gente de la boletería y nos comentaban que hay poca compra de tickets para irse a los diferentes destinos del país. También estuvimos conversando con la Agencia Metropolitana de Tránsito y ellos nos supieron decir que son más de 650 los efectivos que estarán precautelando la seguridad vial acá en el Distrito Metropolitano de Quito y que también estarán en los terminales para chequear a los buses interprovinciales que tengan bien las llantas, que tengan bien el tema de las plumas, las puertas y así poder brindar
completa seguridad para quienes decidan salir de nuestra ciudad capital. No obstante, recordemos que el feriado está por empezar y que generalmente las personas comienzan a salir a partir del mediodía o en las noches, así que esperemos que haya un poquito más de afluencia según lo que nos han dicho los dirigentes de algunas de las cooperativas. Hasta aquí la información, esto es lo que nosotros les podemos señalar desde acá, desde el sur de la capital. Mientras ustedes me lo permiten, yo tomaré mi bucecito para poderme ir a la ciudad de Esmeraldas. Hasta luego, Liz y Milton, muy buenos días. Vaya, Juan Miguel, tome su vocecito y trate de no volver. Buen día. Y a través de las redes sociales de Juan Miguel todos disfrutamos de lo lindo que ofrece Esmeraldas. Con esto aquí vamos a una pausa y ya regresamos. La vende bien a su provincia, me parece bien, la vende bien. Es verdad, es verdad. Por eso te digo, motiva para poderla visitar. Son las 7:25. Solo por eso decía que se quede, no por otra cosa. Vamos a la pausa y regresamos con nuestras entrevistas. Vamos a la pausa. El integrante de la comisión ad hoc, que ya empezó su trabajo de evaluación ayer con la designación de autoridades en medio de una bomba o amenaza de bomba. Así es, ¿Qué pasó ayer? Buenos días. Efectivamente, muy buenos días. Gracias por este espacio. Un saludo cordial a los ciudadanos, especialmente a mi querida provincia de Loja. Efectivamente, ante una falsa alarma de bomba, al parecer el objetivo era no dejarnos instalar para sesionar. Pese a eso, ¿usted nunca creyó que había efectivamente una bomba en la Asamblea? Porque se la vio a usted saltándose cualquier seguridad y queriendo ingresar a la Asamblea. Al inicio sí, me desalojaron de mi oficina, yo me encontraba en mi despacho, salí yo de la institución, pero al ver afuera que no pasaba nada, no había un mayor alerta, regresé y ahí lo que me di cuenta pues que no era efectivamente un falso rumor, por eso es que subí al 6º piso, no me dejaron entrar en el ascensor, como ustedes vieron también en las cámaras, sí. Utilicé las gradas para instalarnos ya en la comisión. Le pregunto lo de la bomba o de la amenaza de bomba porque hace 3 días cuando se dio la sesión en la que se apeló la presidencia y se conformó la comisión, pasó lo mismo, hubo una amenaza de bomba. Así es, esto ha venido postergándose, parece que no se quiere evaluar a la autoridad de la Asamblea Nacional. Esto hay que decirlo, estimado. ¿Usted cree que desde algún despacho de ahí mismo llaman a amenazar de bomba? No puedo yo ratificar eso, pero las acciones lo dicen. Y hay que decirle a la ciudadanía, las personas que estamos, los funcionarios públicos, los que estamos en los espacios de decisión política, siempre estamos ante el escarnio público, ante el escrutinio público. En este sentido, la evaluación debe ser constante, es constante por los ciudadanos y también por los medios de comunicación, incluso por la institución que tenemos, la Contraloría General del Estado. No hay por qué temerle, más bien la evaluación siempre nos servirá para adelantar los hechos, para mejorar, para tomar un nuevo rumbo, para ver si las metas, las agendas se están cumpliendo. Eso no hay que temerle en alguna evaluación. Asambleísta Plasencia, buenos días. Y sí, siguieron con su sesión en la primera de arranque de esta comisión, pero también de ahí hubo ciertos tropiezos entre ustedes, porque eligieron las autoridades, presidente y vicepresidente de esa comisión, y usted decía que vicepresidenta no debía tener la misma, sino solamente el presidente, que es del Partido Social Cristiano. Bueno, ahí fue, efectivamente yo pedí un punto de orden, porque a decir del artículo 166 que se debe seguir dentro de esa comisión, luego había una inquietud normativa donde ya se analizó el artículo 123, donde habla de la primera instalación de comisiones, se debe designar o se debe elegir presidentes y vicepresidentes, así que luego una vez ya aclarada esa normativa se prosiguió con lo demás. Esto hay que aclarar, esto no es un club de amigos como que se pretende o algún momento se dijo, por esto es una reunión o una comisión donde el debate siempre está, donde se debe fundamentar ante cualquier situación, y eso es lo que hemos hecho el día de ayer. Pero para algunos es un club de amigos y lo han señalado quizás como usted aquí lo dice, porque tienen la presidencia del Partido Social Cristiano y la vicepresidencia UNES. Lo que nosotros estamos cumpliendo, lo que hicimos ayer fue evidente. Yo ante una inquietud normativa la había hecho conocer, se fundamentó, se buscó, se consultó y se dio paso. Esto es el tema del debate. Pero usted sí está de acuerdo entonces que en ellos haya recaído en estas dos bancadas el liderar esta comisión evaluadora. Fue un proceso democrático.
Un proceso democrático, se presentó, se nominó y se procedió a elegir. Solamente hubo un voto en contra al final, ¿no? Sí, contra la elección de Pamela Aguirre como vicepresidenta. Pero bueno, ¿qué pasa? Aparte como dice Liz, se inició con un tropezón. Hay grupos políticos que no reconocen a la comisión. ¿Y qué pasa con la Izquierda Democrática? Que también parecía que sí, pero no. Incluso Guadalupe Llori, ayer que estuvo acá, lo suma a Izquierda Democrática como un grupo que se opone a la comisión ad hoc. Aquí hay que ser claros, estimada ciudadanía y Milton, el mayor órgano de decisión es el Pleno. Nosotros tenemos que acatar esa decisión basados en el artículo 18 que tenemos en la Ley Orgánica de Decisión de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice claramente cuáles son los parámetros que debe cumplir para integrar esta comisión. Habla de una comisión pluripartidista, de 5 integrantes, y eso es lo que se está haciendo. Por lo tanto, estamos cumpliendo y cumpliré yo la decisión de este mayor órgano. ¿Y esto le ocasionó un problema en su partido? Al inicio, y bueno, se había dialogado, entiendo, al manifestar que no se apoya mi nombre, yo siendo de la Izquierda Democrática, esté en esa comisión, de un paso al costado. Yo les he dicho... ¿Pero no querían que esté usted en la comisión o no querían estar como partido en la comisión? ¿Cuál era la línea del bloque? Entiendo que la línea de bloque es estar dentro de esa comisión. Pero no querían que usted esté. Al parecer, parece ¿Quién que... quería estar? No lo sé, eso mal haría yo en adelantar o desconozco yo en ese quién sería. ¿No la van a expulsar por si acaso? Espero que no, más bien yo hago... Porque están bien expulsadores. Esperemos que no. Aquí lo fundamental, estimado Milton, es que una representante de la Izquierda Democrática esté dentro de esta comisión pluripartidista, donde haré un trabajo diligente, donde se velará por el proceso, por el debido proceso, por la objetividad de esta comisión. Pero mire usted que la asambleísta coidiaria suya, Yesenia Guamaní, decía que usted actúa a título personal y no como la idea. Y eso se dijo tras su designación para la comisión. Al haber una decisión del órgano, del mayor órgano, que es el Pleno, yo no puedo actuar a título personal, sino acatando esa decisión que tuvo el Pleno, estimada. Perdón que me meta. Marlon Cadena, jefe de la bancada IDEA, afirma que no reconocen a Lucía Plasencia como representante en la comisión. Pero no sabemos qué idea tiene la idea. A ver, yo estoy acogiendo la resolución de quién es el mayor órgano, en este caso es el Pleno. Esa decisión yo la estoy acogiendo. Yo no puedo irme contra esa decisión, pese a que sí se me ha pedido que yo dé un paso al costado. Yo no puedo desacatar esa decisión. Pero es que ahora su bancada lo que dice es que también usted está actuando quizás, y lo ha venido demostrando, más apegado a Alejandro Jaramillo, a Joana Moreira, que en su momento fueron expulsados, aunque ellos dicen que no han sido expulsados. Y ahora justamente el asambleísta Jaramillo, que estuvo hace unos días atrás acá, él decía que incluso hay problemas con quien lidera la bancada, el señor Herrera, que ya muchas de las provincias pues reconocen que él no debería estar en ese cargo y que este sábado van a ir a una especie de convención para tomar resoluciones. A ver, aquí, estimada Liz, hay que mencionar que yo siempre estaré actuando en beneficio del país, como lo he venido demostrando, el tema de las normativas, apoyando. Es por eso que aquí hay que recordar que cuando el colegislador, en este caso el presidente Guillermo Lasso, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de atracción de inversiones, fui la que también aportó a esta normativa cerca de 9 propuestas en este proyecto que presentó el señor Guillermo Lasso. A la final no se acogieron. Al ver que no son acogidas, mi voto fue en contra de eso. Siempre se dijo que esta comisión, o muchos dijeron que esta comisión siempre es una comisión ad hoc con fines de destitución. Yo le pregunto, ¿qué oportunidad tiene Llori de salir avante de esta comisión? Yo mal haría en adelantar algún criterio. La resolución del Pleno, estimado Milton, es clara, es muy puntual. ¿Qué dice? Evaluar cuál ha sido el trabajo, porque aquí dice, atendiendo a la denuncia del señor legislador Esteban Torres. Eso es lo que nosotros tenemos que referirnos. ¿Solamente van a evaluar a la presidenta? La denuncia es clara, la denuncia dice clara, incluso menciona 2 puntos importantes, estimado Milton. La denuncia que hace el legislador Torres nos dice, son 2 acusaciones que presenta. La primera relacionada con un presunto incumplimiento respecto a la apelación de la presidencia realizada el 24 de febrero y la segunda
sobre presunto incumplimiento sobre la no reinstalación a las sesiones 766, 759 suspendidas desde febrero. Sobre eso tenemos que trabajar en la comisión. O sea, ¿quién van a evaluar? A la señora presidenta. Solamente a ella. A la señora presidenta, solamente ¿Y ella. por qué estaban en la confusión al principio de que tiene que ser a todo el CAL? Lamentablemente, como usted dice, ha habido una confusión. Nosotros no podemos avalar algo que no está, el Consejo de Administración Legislativa no ha calificado. Esa es la única denuncia que fue calificada. Y por lo tanto, nosotros nos regiremos a esa denuncia. Ahora, y usted dice nosotros, habla en nombre de la ID, pero ¿usted puede decir que la ID continúa siendo un bloque consolidado dentro de la Asamblea? A ver, yo cuando hablo nosotros es a quienes integramos la comisión pluripartidista. Pero ¿y usted va representando a todo el bloque de la ID dentro de esa comisión? Yo soy parte, Liz, querida Liz, yo soy parte de la izquierda democrática. Insisto, yo estoy acatando la decisión de lo que se dio en el Pleno. Es que le pregunto porque parece que hoy la idea está dividida. Parece que hoy día estuviera dividida. Como le digo, unos son los que comienzan a tener una posición contraria. Han señalado como el asambleísta Jaramillo, Joana Moreira. La han puesto a usted también de ese lado. Y otro, pues, el resto de la bancada. Yo siempre estaré al lado del país. Siempre estaré al lado de las familias ecuatorianas. Yo tengo que ser coherente con la ideología, con la justicia social, con libertad que promulga nuestro partido. Usted es afiliada, ¿no? Por supuesto. Bien, tenemos que terminar, asambleísta. ¿Se van a tomar los 35 días? ¿Usted ve posible que esto se haga antes? La resolución dice 35 días, estimado Milton. Nosotros esperamos hacerla en 30 días, cumpliendo los plazos. Ya se está corriendo en cuanto una vez que fuimos notificados. Luego tendremos 3 días para abocar conocimiento a las partes. Ellos tendrán 10 días para presentar sus pruebas de cargo y de descargo dentro de una audiencia a la comisión. Luego se presentará, el señor presidente de la comisión presentará un proyecto donde se analizará el archivo de destitución de la señora presidenta Llori. Aquí hay que ser claros, estimado Milton, cuando se habla de destitución del cargo, Claro, más no como asambleísta. Gracias, asambleísta Lucía Plasencia, de la Izquierda Democrática, miembro de la comisión ad hoc que empezó el trabajo de evaluación. 7:45 de la mañana está ya con nosotros Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gobernador, casi 500 muertes violentas en lo que va del año en la zona 8, la mayoría de ellas en Guayaquil. 20 niños han perdido la vida como víctimas colaterales. Solamente hoy 3 niños han resultado heridos en un sicariato. Cifras que hablan de un aumento de esa ola delictiva. No es una percepción ciudadana, sino un aumento. Y ante eso la gente se pregunta, ¿dónde quedan los anuncios que se vienen haciendo desde enero? Que se iba a fortalecer, que se lanzó un plan de seguridad precisamente para contrarrestar esas cifras que van en aumento. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti, para Milton y para todos los seguidores de Teleamazonas. Sí quiero comenzar resaltando algo que es positivo antes de entrar a la materia, y es que desde ahora, pues, como ustedes lo han anunciado, Ecuador le ha dicho adiós al uso de mascarilla obligatorio, y eso nos da la bienvenida a la reactivación. Por el buen trabajo que se hizo en vacunación, nos permitimos ahora poder entrar con fuerza a la reactivación, y en este casi ya primer año de gobierno se han creado más empleos que en los 4 años anteriores, 350.000 empleos. Y eso tiene que haber leído que después de ese anuncio la gente decía, ¿y la seguridad qué? Habiendo dicho eso, para entrar directamente en el tema, yo te diría lo primero es que la seguridad debe ser el principal tema que genere unidad. Porque si la seguridad es un problema de todos, y también creo que nos ponemos todos de acuerdo que es un problema multicausal, que lo generan muchas cosas, la solución no es de una sola cosa, no hay un solo ingrediente que lo resuelva, ni una sola persona. Es un problema no de un partido político, no del gobierno, ni siquiera solo del Estado, sino del país. Y eso incluye a todos, y por eso esa es la propuesta del gobierno, trabajar en equipo. Ahora, ya entrando directamente en lo que tú mencionas, esas muertes violentas que han venido en números gruesos duplicándose en relación al mismo periodo de tiempo de este año con respecto al año anterior, entendamos cuál es la causa raíz. De acuerdo a Fiscalía General del Estado, Policía, en zona 8, hablando de Guayaquil, Durán, San Borondón, están vinculadas hasta en un 90% de los casos a la droga, en una sola palabra que resuma lo que está pasando. Pero esa es la causa, pero ¿qué se hace para evitar entonces que la gente siga perdiendo la vida? Porque pueden cumplir los que estén implicados en eso una condena en la cárcel. Hay niños muriendo, 20 niños. Sí, ahora, vamos a lo que se hace y los resultados de lo que se hace. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Si hacemos una suerte de ranking nacional, están todas las provincias, y hacemos la pregunta y vamos a los datos, a los números,
¿Cuál es la provincia que tiene más operativos policiales? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más armas de fuego incautadas? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más delincuentes aprendidos? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más bandas narcodelictivas articuladas? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más droga incautada? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más policías? Entonces, Guayaquil es la ciudad que tiene más policías porque se ofrecieron 1.100 policías en enero. ¿Cuántos han llegado? Te cuento, hay provincias que tienen más policías que Guayas. Ahora, Guayaquil tiene los policías que fueron ofrecidos y de hecho tenemos más de los que fueron ofrecidos, más de 1.100, que era alrededor de 1.000 era el número adicional como contingente. Ahora, sí hay que ser muy claros en esto, yo lo tengo que reiterar. Ecuador tiene un déficit de policías de números gruesos, tenemos en el país 50.000, el país necesita 80.000 para cumplir con el indicador de la ONU, que es 4 servidores policiales cada 1.000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1.000 habitantes, entonces nos faltan 30.000. Y el presidente lo ha definido como un objetivo claro. 30.000 policías más en los próximos 3 años. Ahora, ¿qué se hace hasta eso? Nosotros hemos planteado propuestas concretas. ¿Qué hace un policía todos los días para luchar con los problemas que tú comentas? El policía está luchando contra la violencia criminal del narco transnacional y el micronarcotráfico que pretende envenenar a nuestra juventud. Lucha contra la delincuencia muy organizada que genera la zozobra ciudadana y lucha contra las incivilidades. Cuando alguien llama al EQ 911 y dice el vecino está haciendo un escándalo, mándame a la policía, están libando, fumando en el parque de la esquina de mi casa, mándame a la policía. ¿Por qué es tan importante esto aquí? Porque le hemos pedido ayuda a los municipios, que con su policía metropolitana podamos trabajar aún más en equipo de lo que ya estamos haciendo para que puedan absorber con policías metropolitanos que no están armados por ley, que quisiéramos armarlos, pero que no depende de lo que queremos las autoridades, que eso pase en otra instancia, pero que esos policías metropolitanos puedan cada vez ser más autónomos en la gestión de poder absorber estas incivilidades y liberar recursos de policías armados para poder dedicarlos todos donde los tenemos que tener. Usted hace un ranking, buenos días gobernador, hace un ranking y yo también le preguntaría si por esas vamos, cuál es la provincia más violenta del país. Pero no le voy a preguntar, lo que le voy a preguntar es la sensación de desconfianza que generan las autoridades al enfrascarse en una pelea, por ejemplo, con Cynthia Viteri, que las camionetas que despacha desde Miami, que no va a las reuniones, ese tipo de enfrentamientos deja una sensación de desconfianza y aumenta la inseguridad. ¿Por qué caer en eso, gobernador? No hay que caer en eso y creo que todos podemos estar de acuerdo que las autoridades tenemos que estar unidas con un solo objetivo, combatir la inseguridad, porque eso es lo que necesita el ciudadano. Y tenemos que entender que somos corresponsables de acuerdo a la ley. ¿Perdón? No se notó esa unidad, no se notó esa unidad. La alcaldesa dice que dio, en efecto, más de 100 camionetas para la policía. Yo le quiero poner unas imágenes en pantalla de cómo están los vehículos de la Policía Nacional. La pregunta sería, ¿y ustedes qué han dado? 1.778 vehículos tiene la Policía Nacional en Zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. Todo aporte adicional, como los aportes que da la empresa privada y varios municipios, es siempre bienvenido porque eso fortalece la seguridad ciudadana, eso es positivo. Pero la Policía Nacional, contestando a la pregunta, aporta con 1.778 vehículos. Estamos hablando de camionetas y patrullas. ¿Perdón? ¿Y aporta desde cuándo? Porque el estado de muchos patrulleros es absolutamente deplorable. De los vehículos que yo estoy refiriéndome están operativos. Evidentemente no me voy a referir a vehículos que no estén operativos, sin perjuicio de nuevos recursos que permitan mejorar el parque automotor. Ahora, yo creo que aquí... Con los 9 millones, ahí están, mire las imágenes. Sí, el gobierno ofreció 9 millones de dólares al inicios de año, el presidente los transfirió inclusive al Ministerio de Economía. ¿Dónde está esa plata? A ver, lo ofrecieron 100 patrulleros, 138 motocicletas, 2 blindados. ¿Cuándo llegan? Lo primero, Milton, si hay 1.778 vehículos operativos en la Policía Nacional, también podemos pasar las imágenes de esos vehículos y no solamente pasar las imágenes buenas de un sector y las imágenes malas del otro sector, porque ahí, digamos, la cancha estaría no nivelada, sino inclinada y con un árbitro en contra. Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo de fondo es la corresponsabilidad que tenemos en seguridad ciudadana y trabajar en equipo, que es la necesidad, es lo que la gente quiere y lo que tenemos que ¿sabe seguir por qué haciendo? ponemos, perdóneme, gobernador, no es por estar con la cancha inclinada, ¿sabe por qué ponemos esas imágenes? Porque esas imágenes no deberían pasar. Porque los patrulleros no deberían tener la llanta baja, no deberían estar oxidadas las motos, no deberían estar sin espejos y sin focos. Por eso las ponemos, porque es noticia no los patrulleros que están operativos, es normal. Es noticia que los patrulleros estén despedazados. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir fortaleciendo todas las instituciones y con esos con recursos. Pero a buena hora que ahora estamos ordenando la casa y contamos cada vez
con más recursos para fortalecer, Pero en este caso, la seguridad. Lo que le dice y le cuestiona la alcaldesa de Guayaquil, le ha dicho, hemos dado 180 vehículos, pagamos la gasolina, le ponemos los GPS, les damos celulares. Cuando llegan los policías, nosotros los recibimos y les damos un lugar donde estar mientras tanto. ¿Y cuál es el resultado en Guayaquil? ¿Bajan las cifras? No, aumentan las cifras de inseguridad. Yo diría tres. Eso se lo cuestionó y le dijo, ¿cuál es el plan de seguridad? Sí se lo preguntó. Déjenme responder. Primero, para saber cuál es el plan de seguridad, tienen que venir a las reuniones de seguridad. El municipio de Guayaquil no puede dejar la mesa sin ellos porque son muy importantes. La silla no puede quedar vacía. El espacio del municipio en la mesa de seguridad de Guayaquil, del Guayas. Su rol es muy importante, es muy valorado. Yo realmente, a mí me interesa trabajar en equipo. Yo creo que eso lo conocen, pero tienen que estar. Si no están, es difícil. No nos podemos hablar por medios de comunicación. Tenemos que hablar fluidamente, primera cosa. Segunda cosa, esto no es un tema de voluntades, es un tema de corresponsabilidad que está en la ley. Y está bien, porque eso marca la cancha, pero es importante que no dejen la silla de seguridad vacía, que sean parte, porque ellos son parte importante. Pero tercero, la mayor responsabilidad recae en el gobierno. Es un trabajo en equipo. Ahora, lo de fondo, tal vez cosas que a la gente le interesa saber, nosotros tenemos ahora, como coordinación en la gobernación, un nuevo impulso con operativos masivos de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando un complemento de la policía. Hemos hablado mucho del déficit de policías, por eso es tan importante el complemento que tenemos con los efectivos de las Fuerzas Armadas. Solamente en las últimas 48, 72 horas, y la ciudadanía acá en Guayaquil lo ha visto en los puntos de dolor más sentidos. En las mañanas, en las noches nunca. Estamos en las madrugadas, en las noches, estamos en todo. Por ejemplo, solamente en las últimas 72 horas, intervención muy potente en las Nueva, en Las Cabras, en Sociovivienda, en Guasmo Sur. Ustedes habrán visto que pudimos encontrar estos centros de monitoreo de las bandas narcodelictivas, donde ellos tenían cámaras y fuimos y las destruimos, donde habían obstáculos para que no puedan entrar los patrulleros en moto y fuimos con maquinaria y destruimos todo eso para poder ir recuperando ese espacio público. Y esas actividades que las hacemos en equipo con todos los que quieren ayudar van en beneficio de la ciudadanía. El desafío es grande, pero estamos avanzando poco a poco en el camino correcto. Gobernador, ojalá el tema de seguridad y con la presencia de los militares y esta estrategia que se ha anunciado que va a ser nueva, dé resultado. Pero en otros temas, lo que está ocurriendo, y usted le pregunto porque es el representante del presidente en la provincia del Guayas, hay problemas. Las escuelas, por ejemplo. Tienen escuelas en pésimo estado, los chicos no van a poder volver a clases, muchos, los que están en esas escuelas van a tener que hacerlo virtualmente. La falta de atención en varias entidades del Estado, como el registro civil, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Entonces, hablemos puntualmente de cada uno de los temas. Tal vez empiezo por el segundo, mencionaste el tema del registro civil. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Optimizando los recursos para poder dar la atención ciudadana como la gente lo espera y se lo merece y como debe ser. En concreto, hablando de aquí, de Guayaquil, ¿qué es lo que sucede? Ha habido una escasez mundial de materiales, de materias primas, que ocasionó ese desfase. Esa es la causa raíz. Por eso esa racionalización de los cupos, cosa que está solucionándose. ¿Cómo se está solucionando? Uno, se ha declarado en emergencia la institución para acelerar los procesos de contratación. Dos, se han extendido los plazos de atención para que la gente pueda tener la tranquilidad de que va a ser atendida. Se demora un poco más, pero va a ser atendida. Y esto está en vía de solución definitiva en las próximas semanas, toda vez que llegue ese material que por la crisis mundial de la cadena de suministros, que es bastante conocida, se había generado esa afectación. Claro, pero no se ha parado con el servicio ni se lo va a parar. Se lo va a ir normalizando. Mientras tanto, gracias al Registro Civil Municipal de Guayaquil. En buena hora. ¿Habrán videos para aclararse este tema? A ver, yo creo que es bueno, siempre va a ser bueno trabajar en equipo, de eso se trata. Y entonces eso es bueno porque el objetivo es el ciudadano. Y eso es positivo. Ahora, con respecto al otro tema que mencionabas, alrededor de 800.000 estudiantes estarán regresando a clases presenciales en esta zona. Nos hemos preocupado como gobierno de estar preparados. Ahora, tú mencionas algo muy claro, el tema de escuelas que no están como deberían de estar, donde lo que hay que hacer no solo es lo que se ha tenido que hacer, no solamente es un mantenimiento normal, sino que tienes el problema del desmantelamiento, como ustedes comentaban, porque han sido clases o escuelas que han sido robadas. Yo mismo, cuando estoy todos los días en los barrios de Guayaquil y la gente me cuenta las falencias no solamente de que pueda tener el gobierno central, sino a nivel de gobierno seccional, lo sabemos. Entonces, estamos enfrentando
el retorno a clases, que es algo positivo, luego de 2 años de pandemia, pero es positivo que el gobierno está trabajando duro para tener esas escuelas a tiempo y más de 800.000 estudiantes podrán regresar a clases de forma presencial. Y eso es algo positivo para la educación y para el conocimiento de nuestra juventud, del talento del Ecuador. Se nos acaba el tiempo en esta entrevista, señor gobernador. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día.